Muy buenos días. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más, ¿cierto que sí? Y adorar a nuestro Dios. Ahorita decíamos al final, este es mi testimonio de salvación. Y esa canción básicamente está diciendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es una canción bonita, interesante. Practíquenla en la casa, apréndasela. Este se llama Mi Testimonio, así se llama la canción. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4. Busque por favor el libro de Hechos, el capítulo 4. Hace un tiempo, Christopher Wright escribió un libro que se llama La misión de Dios. Básicamente el tema de ese libro es cómo en la Biblia es notoria que el plan o la misión que Dios tenía era redimir a los hombres y restaurar la relación que el pecado había roto. Y entonces él a lo largo de todo ese libro se va a encargar de mostrarnos precisamente esa misión de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis y cómo nosotros deberíamos entender y meternos en esa misma idea. Ahora, yo tomo ese título el título de ese libro como el título de la enseñanza de esta mañana porque quiero que hablemos de la misión de Dios, pero también nuestra misión. Digamos que siguiendo la secuencia de las enseñanzas, estoy tratando de dejar claro qué es ser un cristiano. Y entonces hemos venido diciendo, un cristiano es una persona que tiene una experiencia espiritual sobrenatural, es transformado, su corazón es cambiado. Y luego empezamos a definir una serie de cosas. Hablamos del arrepentimiento, de la fe, hablamos de el servicio, hablamos también de dar, hablamos de que un cristiano se congrega, hace parte de una iglesia. Y hoy vamos a hablar de la misión que tenemos los cristianos, pero también eso debe ir concatenado un poco con la misión que tiene Dios. ¿Y por qué tenemos que mirarlo desde esa perspectiva? Un ejemplo, una ilustración para que usted lo comprenda. Imagínese un empleado que es contratado para hacer una función en una gran fábrica, una línea de producción. Una línea de producción es una en donde básicamente en la parte A se hace un componente, en la parte B se hace otro componente, en la parte C otro componente, en la parte D otro componente y en la parte E, F, G se van armando esos componentes hasta que sale el producto. Eso es una línea de producción. Así que cada empleado está encargado de una función, más no del producto en general. No es como una microempresa de comidas rápidas que usted está ahí haciendo, el que está ahí el chef o el que está ahí cocinando, pues hace todo el proceso, la línea de producción es él. No, aquí hay unos componentes importantes, elementos importantes, y se contrata un empleado para que haga parte de esa línea de producción llevando a cabo una función determinada. Y entonces le dicen: tú vas a entrar a una fábrica en donde se construyen los mejores automóviles y tu labor es la parte eléctrica. Tú, no toda la parte eléctrica, sino una parte en donde está todo, donde funciona lo que llamamos comúnmente el alternador. Los que saben de carros saben lo importante que es el alternador, ¿cierto que sí? Tú te vas a encargar de esa parte. Antes de que llegue el automóvil a donde él está, ya han pasado una cantidad de cosas, y después de que pase de donde él está, sucederán otra cantidad de cosas, pero él solo tiene que encargarse del alternador. Si este empleado no entiende que él está haciendo un automóvil y que esa parte que él hace es fundamental, pues empezará a hacer mal la obra. Empezará a meter componentes de mala calidad o a ensamblar las partes como no corresponde o a hacer las cosas sin la delicadeza y la atención que requiere, porque él simplemente no está pensando que después ese automóvil puede dejar a alguien tirado en la calle. Él no está pensando en eso. Él está pensando simplemente: pues a mí me pagan, y él recibe su salario, recibe sus compensaciones, los bonos por las construcciones de carros y ventas de carros, pero él no tiene idea del marco general, que la misión de la empresa no es solamente es hacer un carro, es suplir un medio de transporte a las personas, que sea de calidad y que no los deje en cualquier lugar tirados. Muchas empresas, para subsanar estos defectos, entonces lo que hacen es constantemente recordarle a los empleados cuál es la misión de la empresa.
Otras empresas lo que hacen es rotar a sus empleados, no por la línea de producción, porque esos son trabajos que requieren especialización, pero por lo menos así, sí hacerle un tour para que ellos vean todo lo que se hace y al final vean el producto. Bueno, los cristianos también nos puede pasar eso. A los cristianos podemos también vernos enredados en un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con la misión de Dios y perdemos el mapa o el cuadro general, la vista panorámica de lo que Dios quiere hacer en el mundo, y entonces nos enredamos con asuntos que pueden ser importantes pero en realidad no son trascendentales ni fundamentales, no tienen nada que ver con la misión de Dios, y tú tienes que entender eso. Así que vamos a leer Hechos, el capítulo 1. Vamos a leer unos versículos, vamos a entender un poco lo que está pasando acá. Es una historia y vamos a hacer algunas reflexiones, pero todo esto en el marco importante de que hay una misión de Dios que también se convierte en mi misión, porque lo lógico es que si Dios tiene una misión, yo como cristiano debo tener esa misma misión. Así que vamos a orar antes de avanzar. Señor, háblanos esta mañana. Tú ya has obrado en nosotros, has cambiado nuestros corazones, pero te suplicamos, Padre, que ahora hables, porque siempre necesitamos aprender, siempre necesitamos recordar, siempre necesitamos ser enseñados. Por favor, te lo suplicamos, Señor, háblanos. Gracias, Padre Celestial, amén y amén. Y vaya conmigo entonces ahí a Hechos capítulo 4, 1, Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice así el pasaje: y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjese los versículos que acabamos de leer. Es una historia, como le venía diciendo hace un rato, pero en esa historia encontramos una orden. Ahora, estas palabras que vemos acá son probablemente y muy seguramente las últimas del Señor Jesús con sus discípulos. Les está diciendo: esperen acá, quédense quietos, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, espérense acá, quédense quietos. No sabemos si les dijo: chao, bueno, nos vemos, yo regreso, yo vuelvo. No sabemos qué les habrá dicho el Señor, pero estas palabras finales son las más importantes y han quedado registradas en la Biblia porque nos muestran la orden del Señor Jesús para sus discípulos. Ahora, ¿qué significaba esa orden? ¿Qué tenían que esperar? Ahora, quiero que tú entiendas un poco lo que está sucediendo aquí. Ellos han pasado por unos momentos emocionales fuertes. Primero ven a su maestro crucificado. La emoción que tienen ahí es abandonar, dejar tirado. Luego resucita al tercer día y el Señor se encarga de ir a hablar con cada uno y a confirmarlos en la fe. A decirles: lo que les dije es verdad, es cierto, estoy aquí, estoy vivo. Las emociones cambian otra vez, pasan de un momento de tristeza, de desasosiego, a un momento de euforia. Oh, sí, estamos, y ahora me voy. Dice la 1 Corintios que al menos estuvo 40 días ahí con ellos, hablando, diciéndoles cosas, recordándoles cosas, etc. Y llega el momento de irse, llega el momento de partir. Ahora es diferente. Ahora ellos saben que Él es el Mesías. Ahora ellos saben que las palabras que Él ha dicho, cuando decía en Mateo 28, en este mismo instante, por ejemplo, esas son palabras: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahora ellos saben, Él está con nosotros, y eso se hace realidad de dos maneras. El mismo Señor Jesús iba a estar con los discípulos, pero también por medio del Espíritu Santo. Y la orden que encontramos acá era el cumplimiento precisamente de una promesa: esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. La orden, ¿cuál era? Esperar.
Tienen que estar quietos, tienen que estar tranquilos. Esperen a que venga el Espíritu Santo. Ya estaba eso prometido, ya estaba anticipado. Joel lo profetiza, el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, 15, Él lo está hablando y ahora les dice: espérense, no se muevan, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Ahora, lo que yo quiero que tú y yo pensemos en este momento es: ¿qué hacemos? ¿O qué iban a hacer los discípulos mientras el Espíritu venía o mientras el Señor Jesús regresaba? Tú sabes que también estaba la promesa de que Él iba a volver, de que Él iba a regresar. ¿Y qué iban a hacer ellos? Es interesante cuando usted lee el Nuevo Testamento, las palabras de Pablo, por ejemplo, a las iglesias son muy notorias, diciéndoles: he aquí la noche ya está avanzada y el día se acerca. Ya está aquí a las puertas. Nuestro Señor viene. Ellos, ¿cómo veían la venida del Señor Jesús? Ellos no se esperaban que se iba a demorar 2000 años. Ellos, ¿qué estaban pensando de la venida del Señor Jesús? Que era ya. Que bueno, Él se fue y en 15 años llega. Probablemente se acostaban: esta noche llega. Los que vieron al Señor Jesús, Pedro, todos ellos estaban esperando: bueno, se fue, lo vimos en las nubes y en las nubes regresará. Ellos tenían ese entendimiento, y por eso se habla de la segunda venida, la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesús como algo que ya está por pasar. Y así lo veían ellos. Pero ¿qué iban a hacer mientras llegaba? Entonces, una orden es: esperen. Pero mire en lo que leímos, ellos hacen una pregunta al Señor Jesús. Y es interesante que la pregunta que le hacen dice, el versículo 6: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No es una pregunta en pasado, le preguntaron, sino es una pregunta le preguntaban. Probablemente estos discípulos estaban un tanto interesados en: bueno, tú regresarás, muy bien, qué bueno, qué bendición. ¿Y qué hacemos? Y a algunos se les ocurre preguntar: ¿restaurarás el reino en este tiempo a Israel? ¿Y cuál era la preocupación de los discípulos? Bueno, antes de mirar eso en detalle, quiero que te fijes que siempre habrá un interín siempre, y lo hay, entre el momento en que tú conoces al Señor Jesús y en el momento en que tú eres glorificado con Él. Ya entendemos nosotros que una vez que entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, somos transformados y empieza una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero está la esperanza que un día seremos como Él. Ahorita Fanny decía en la alabanza que la vida cristiana es una vida en donde vamos hacia el cielo, pero hay momentos en donde pareciera que tropezamos, pareciera que la cosa está difícil. Y algunos inclusive en ese trasegar como que quisieran abandonar, pero bueno, ahí está la maravilla del Evangelio, que Dios nos sostiene y nos lleva y seguimos adelante. Pero el anhelo de un cristiano es precisamente ese momento en que él será como Jesús y ya no habrá más fracaso, ya no habrá más dolor, ya no habrá absolutamente nada, sino que será igual y semejante a lo que es el Señor Jesús. Pero mientras eso sucede, ¿qué hacemos? Y para los discípulos la pregunta era muy sencilla: el reino, ¿restaurarás el reino a Israel? Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a los discípulos? Bueno, básicamente ellos están pensando en dos cosas acá. Uno, en el restablecimiento del reino de Israel. Tú tienes que saber, los discípulos eran judíos, y como judíos anhelaban que su nación fuera liberada. Ellos estaban en ese momento bajo la opresión de Roma. Y algunos estudiosos dicen que en realidad Israel nunca, bueno, hasta el 1948, pero en ese momento nunca ha sido libre. Siempre ha dependido del dominio de los gentiles. Una vez que fue llevado por los asirios y por Babilonia al exilio, aunque retornó otra vez a su territorio, siempre estaba dependiendo de lo que dijeran los gentiles, pidiendo permiso para. Llegan los romanos y la situación se pone igual o hasta peor. Y entonces hay un anhelo en el corazón profundo, y es ser otra vez libres, volver a la época en donde
como cuando el rey David y el rey Salomón gobernaba, ellos estaban por cabeza de las naciones, en donde ellos dominaban todo a su alrededor, en donde las demás gentes venían a ver qué era lo que pasaba en Israel, en Jerusalén. Ahora no están así. Y los discípulos también entienden eso. ¿Y cuándo vas a restaurar el reino? Ya llegó el momento. Ellos saben, bueno, tú te vas y tú regresarás. Bueno, pero mientras tanto, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Es una esperanza política en ese sentido, no espiritual. Ellos están pensando en términos naturales, humanos, en términos políticos, pero también les interesaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios había prometido restaurar a Israel a su tierra por medio del Mesías, y ya ven al Mesías. Entonces la secuencia lógica, ¿cuál era? Pues ya otra vez vamos a estar nosotros sobre las naciones. El Mesías ya está acá, entonces vamos a gobernar y a dominar absolutamente todo. Y por eso la pregunta es lógica, tiene sentido, pero está totalmente fuera de la misión de Dios. La pregunta de los discípulos en realidad revela su desenfoque. La pregunta de los discípulos nos deja ver que ellos no están viendo el cuadro general, sino están viendo el pedacito que le corresponde. Ellos no están planteando la perspectiva desde la visión de Dios que abarca toda la eternidad y todo el plan redentor, sino simplemente están pensando localmente, geográficamente, hasta podríamos decirlo etnográficamente, porque es su raza, su territorio, su tierra el que quiere ser restaurado, y no están pensando en lo demás. No comprendieron cuál era la misión de Dios. Pensaron que la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, la vindicación de que Él era el Mesías, era solamente para que Israel fuera otra vez restablecido como la cabeza de las naciones. Eso era lo único que ellos estaban viendo. Solamente les alcanzó su comprensión. Y ahora, entiende esto, que ellos han estado con Jesús mucho tiempo, lo han escuchado directamente, pero no han entendido. Todavía están pero perdidos del asunto. ¿Se recuerda las palabras de Pedro cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro dice primero, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios? Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne. Y luego él dice, una vez que ya es claro que él es el Mesías, dice, de cierto os digo que el Hijo del Hombre tiene que ir y morir en Jerusalén a manos de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué le dice Pedro? Por favor, que no te pase. Una perspectiva humana, una perspectiva netamente terrenal. Pedro no está viendo el plan de Dios, que necesita morir el Señor Jesús. Pedro debió haber dicho, sí, vamos, te acompañamos. ¿Cuándo empezamos el camino? Porque tienes que morir para salvarnos. No, Pedro no está viendo eso. Y aquí, ya que ha sucedido todo eso, igual tampoco lo comprenden. Por eso ellos están preguntando por el reino de Dios. Ellos no están pensando en la misión de Dios. Olvidan que Jesús vino a morir para la salvación de todos los hombres, y no solamente para restaurar a una nación al dominio. Dios no vino para quitar a Roma de Israel. No. El Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario para acabar con Poncio Pilato y con, en esa época, ¿cuál era el emperador? ¿No? Nerón, Calígula, quién sabe cuál de eso sería cuando muere el Señor Jesús. Él no vino para hacer eso. Él vino para salvar a los hombres. Pero ellos no están entendiendo la misión de Dios, están completamente perdidos. También ellos malinterpretan la idea del reino de Dios. Ellos no entienden qué es eso del reino de Dios. Para ellos el reino de Dios es un reino político, es un reino geográfico. Para ellos el reino de Dios es Jerusalén, como la capital del reino del Mesías, la tierra de Israel, Palestina, todo lo que está ahí alrededor, gobernado desde Jerusalén, y todas las demás naciones rendidas a sus pies. Ellos lo ven así, lo entienden de esa perspectiva, pero el reino de Dios, bien dice la Biblia, es espiritual. Dice Pablo, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 14. Así que el reino de Dios, ellos le hablan, restablecerás el reino a Israel. Ellos están entendiendo el dominio
político, pero la misión de Dios no era un reino político, la misión de Dios es el reino de Dios en el corazón de los hombres que se va extendiendo para salvar y atraerlos todos a su reino que algún día se manifestará, pero que ya está en medio de nosotros. Es más, ellos habían escuchado ya las palabras del Señor Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya estaba ahí, pero ellos todavía lo querían ver a nivel político. No comprenden cuál es la misión de Dios. Ellos están totalmente preocupados por los asuntos políticos y no espirituales. Y finalmente ellos no comprendieron ni escucharon las palabras del Señor Jesús. Toda la semana antes de morir, de ser crucificado nuestro Señor Jesús, hubo oportunidades para que ellos entendieran, escucharan cuál era la misión de Dios, cuál era su papel, cuál era su rol. Pero ellos no están entendiendo eso. Por eso, la pregunta que tú ves ahora, lamentablemente no son solo los discípulos los que tienen ese conflicto. También te puede pasar a ti, mi querido hermano, que mientras viene el Señor Jesús, mientras estamos en esta tierra, en este mundo, nos desentendemos de la misión de Dios en la tierra y estamos enredados en los asuntos terrenales, completamente enredados, preocupados por nuestra profesión, por nuestro éxito laboral, preocupados por la política, preocupados por asuntos que van a pasar, que no van a tener repercusión en la eternidad, y el plan, la misión de Dios está en nuestra mente olvidada, está borrada. Es más, quizás algunos ni siquiera han entendido cuál es la misión de Dios. Y quizás para ti la pregunta a Dios no sea restaurarás el reino a Israel, sino ¿cuándo me vas a dar las bendiciones que yo te estoy pidiendo? ¿Cuándo cumplirás tus promesas de que en mi tierra fluirá la leche y la miel? Y para ti la leche y la miel no es leche y miel, sino pesos. ¿Cuándo se hará realidad eso en mi vida? Oh Dios, por favor. ¿Cuándo llevarás a cabo en mi vida aquellas cosas que son, sí, necesarias, que son importantes para vivir, pero que tú las has convertido en lo más importante? Olvidando la misión, olvidando precisamente el rol al cual tú has sido llamado. Creemos en el poder de Dios, creemos en su manifestación, pero lo creemos es para nuestro propio beneficio. Queremos el poder de Dios, pero lo queremos para que no falte solamente la comida en nuestra casa. Ahora, y yo quiero ser claro con esto, no estoy diciendo que tú no busques que Dios supla el alimento en tu casa, Dios lo va a suplir, amén. Pero su misión es mucho más que solamente darte el pan de tu casa. La misión de Dios va mucho más allá. Mira, por eso el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir cuando le ofrecieron comida. Satanás le dice, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿En qué dijo el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre. Y usted tiene que ponerle lógica un poco a eso. Lleva 40 días ayunando y antes dice que tiene hambre. ¿Y cómo soluciona usted el hambre? Y pues el pan es muy bueno para quitar el hambre, ¿o no? Algunos dicen que engorda y todo, pero es muy rico y es bueno. Y él aquí dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para el Señor Jesús, sus necesidades físicas y biológicas están puestas en segundo plano para cumplir la misión de Dios. Punto. Y si eso implica morir, pues bienvenido sea morir. La vida pasa a un segundo plano. Pero a veces nosotros hemos convertido la vida, nuestra vida, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos en aquello que que lo hemos convertido en lo más importante y nos estamos olvidando de la misión de Dios. Y mi hermano, tú has sido llamado a participar en la misión de Dios. Tú has sido llamado a involucrarte en la misión de Dios de manera directa, de manera activa.
Ayer, siguiendo un poco este sentido, le hablaba a los muchachos, a los jóvenes, y les decía que hay personas que escuchan, bueno, el Evangelio era ayer la aplicación, aquí en este caso es la misión de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es la misión ya. Alguien se estará preguntando, ¿y cuál es la misión? Salvar a los hombres, esa es la misión, ya le resumo. Pero mire, escuchas tú eso y hay gente que dice, ay, sí, tan bonito, pero de repente empieza a enredarse en cosas de este mundo. Cosas que le van a impedir involucrarse en la misión de Dios. Ahora, Dios es tan sabio que donde tú estés puedes llevar a cabo tu parte en la misión de Dios. Pero hay gente que está tan embotada en los asuntos de este mundo, y digo embotada es que no, su mente está totalmente perdida, no hay una reflexión, ni siquiera hay un remordimiento por no participar en esa misión, porque están tan ocupados con las cosas de acá. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a salvar el mundo. No, es que tengo que estudiar. No, es que hoy tengo que ir a trabajar. No, es que me toca, hay que hacer ejercicio, hay que ir al gimnasio. No, es que me toca, hay hobbies. Sí, las personas humanas necesitamos tiempos de esparcimiento. Y entonces, ¿cuándo puede servir a Dios? Ay, no sé, es que no me queda tiempo. Totalmente perdidos, totalmente confundidos de la misión de Dios. Vuelvo a repetir esto porque es importante. La misión de Dios se puede llevar a cabo en donde tú estés, en tu trabajo, en tu estudio, en el momento en que estás pasando ese hobby, etcétera. Puedes llevar a cabo la misión de Dios. Pero como hemos acostumbrado nuestras mentes y corazones a vivir de acuerdo a las necesidades y peticiones de este mundo y no de acuerdo a la misión de Dios, las oportunidades pasan, el tiempo pasa y a nosotros no se nos ocurre que puedo tener una oportunidad para involucrarme en la misión de Dios. Los discípulos tienen al Señor ahí, lo tienen ahí y están perdidos también. Por eso le preguntan ahora, mire la respuesta del Señor Jesús que es muy interesante. Dice, y Él les respondió, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Básicamente es, y a ustedes no les importa eso. Eso a ustedes no les interesa. Lo que pasa es que Lucas es muy diplomático y no lo dice, ¿a usted qué le importa? Él no dice eso. Pero básicamente la respuesta es esa. Ay, Señor, ¿y el reino a usted qué le importa? A usted no le importa eso. Los discípulos están preocupados y el Señor les dice, a ustedes no les corresponde saber eso. Eso está en la autoridad de Dios. Así que hay algunas verdades importantes en eso que tenemos que resaltar. Primero, el Señor Jesús enfoca los intereses de los discípulos en lo que es realmente importante y les da una ocupación. Mi hermano, si alguien tiene control de todas las cosas, ese es Dios. Si alguien se va a asegurar que el mundo cumpla su propósito, es Dios. ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios cumplirá su voluntad? Entonces, ¿por qué se preocupa, hermano? Ahora, eso no quiere decir que ahora, no me importa el mundo y no pienso y no sé. No, pues tampoco. Pero debes colocarlo en el lugar que corresponde. No debe ser lo primero ni lo fundamental. Y cuando tú entiendes esto, entonces ves por qué Jesús le dijo a los discípulos y a los que lo escuchaban, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No se preocupen por qué han de comer ni por qué han de vestir, porque esas cosas, dice, por eso se preocupan los gentiles, es decir, los no cristianos. Pero mi Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces tú tienes que empezar a enfocarte en lo que es realmente, ocuparte en lo que realmente es importante, en la misión de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Para los discípulos era esperar al Espíritu Santo y convertirse en evangelistas. Ahí en Hechos. Tú tienes que exactamente hacer lo mismo. Mira hermano, y toca recordar estas cosas y toca reflexionar mucho en ellas, porque ¿cómo se nos olvida?
¿Cómo se nos olvida y nos volvemos esclavos de un trabajo? ¿Cómo se nos olvida y perdemos nuestra vida? Es que miren, no hay muchas vidas. Yo ayer le daba una ilustración a los jóvenes. Si usted cree en la reencarnación, pues puede decir, bueno, esta vida la dedico a estudiar. Cuando reencarne la próxima la dedico a trabajar. Y la última, la tercera, esa sí se la dedico a Dios completamente. Pero hermano, el problema es que no hay muchas vidas, hay solo una. Y en eso el libro de Eclesiastés creo que nos da una excelente perspectiva, porque el libro de Eclesiastés dice, todo lo que hay debajo del cielo, es decir, todo aquello que se hace en la tierra sin la perspectiva eterna, es vanidad. Y dice, trabajar mucho es vanidad, estudiar mucho es vanidad, placeres, comida, todo eso es vanidad. Coger mucho dinero para heredarlo, eso también es vanidad, dice. Léalo usted. El libro tiene como un tono un poco pesimista, porque como en esta tierra todo es vanidad, sí, si usted tiene una perspectiva terrenal, sí, todo es perdido. Si tú te enfocas solamente en los asuntos de este mundo, lamentablemente cuando mueras vas a descubrir, ay, 70 años ahí solo en eso, y solo para eso, todo lo que invertí para ese pedacito, sí. Pero la misión de Dios es eterna. Y tú tienes que recordar que Dios tiene el control. Tú tienes que recordar que Él ha establecido tiempos, Él ha establecido momentos, Él ha establecido quién gobernará, Él ha establecido cuándo se cumplirán las promesas. Confía en eso. Pero tu ocupación acá, igual que la de los discípulos, es precisamente lo que dice el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El advenimiento del Espíritu Santo era un revestimiento de poder, poder divino, poder de lo alto, que ahora iba a residir en cada creyente. Podemos decir que a partir de ese momento el templo ahora es el creyente, y Pablo lo dice en 1 Corintios, ustedes son templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo de Dios. Pero ese Espíritu Santo, ese poder de Dios, porque ese mismo poder de Dios fue el que levantó a Jesús de los muertos, ese poder de Dios no es para lanzar rayos. ¿Se ha visto a Dragon Ball? ¿Se ha visto Dragon Ball? ¿O ha visto las películas de los superhéroes hoy día? Entonces, cuando se piensa en poder, nosotros pensamos así, una persona que vuela, o que salga rayos, o que hace el Kamehameha. No, ese no es el poder de Dios, mi querido hermano. Y si tú has pensado que ese es el poder de Dios, estás equivocado. El poder de Dios, el Espíritu Santo, para los discípulos era la capacidad de ir y ser testigos de lo que había sucedido y que las personas cambiaran sus vidas. Iban a empezar en Jerusalén, luego iban a Samaria, luego iban a toda Judea y finalmente hasta lo último de la tierra. Era una estrategia expansiva. Empezaba local y se iba expandiendo hasta cubrir toda la tierra, como dice la Escritura, hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Así empezaba. Entonces ese poder, el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿para qué lo tenemos? Claro, Él nos santifica, Él nos lleva adelante en el camino, pero también, y en lo que estamos hablando, en el contexto de la misión de Dios, el Espíritu Santo es el que te da ese poder para poder hablar y testificar de Cristo y que otros se conviertan. Ese es el poder de Dios. Y ellos debían ser testigos. ¿Testigos de qué? Pues de lo que Dios había hecho. El mensaje de Dios era muy simple. Hay un Dios que se hizo hombre y nosotros lo vimos. ¿Y cómo así que se hizo hombre? Eso cuando existe, sí, murió y nosotros vimos que resucitó. Por eso tú encuentras en Primera de Juan, y también Pedro dice, lo que nosotros vimos y oímos, de eso que hablamos. Y Primera de Juan es muy bonito porque dice, lo que palparon nuestros dedos. Eso es muy hermoso porque él está diciendo, no solamente es que yo me lo imaginé, es que yo toqué al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos testificaban como un testigo en un juicio. Ellos estaban diciendo, es que yo lo vi, y si no me creen que me maten, pero es que yo lo vi. Y por eso estaban dispuestos a morir, porque ellos eran testigos del poder de Dios.
Hay una canción antigua que dice: yo soy testigo del poder de Dios. Esas canciones son muy interesantes porque precisamente nos meten otra vez en la misión. ¿Qué es lo que tú eres en este mundo? Un testigo. Un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de otros, y un testigo para que otros se acerquen a los pies de Cristo y rindan su vida a Él, mi querido hermano. Y esa es la ocupación que debían tener ahora los discípulos, ellos ocupados y enredados en todos los asuntos de la política. Tú ya quizás no piensas en eso, pero tú piensas en: no, mi estudio. Yo ayer hacía una reflexión a los muchachos y les decía: si usted ama el estudio, pues qué bueno, pero usted nunca va a acabar de estudiar. ¿Sí? Le dicen a usted: termine el bachillerato para que sea alguien en la vida, pero le mintieron, porque ahora no es nadie en la vida con un bachillerato. Tiene que ser un profesional, pero ahora es profesional y resulta que en la universidad le dicen: pero tiene que especializarse, porque un título. Entonces usted: una especialización. Bueno, termina la especialización, pero es que, a ver, eso está muy, muy bajito. Toca que se haga una maestría. Y si usted quiere seguir, no, ahora hágase un doctorado. Y doctorado se pueden hacer 1000 si quiere. Pero hay algo también que se llama un postdoctorado. Ay, ¿cuándo acaba usted de estudiar? Cuando tenga 85 años puede decir: ya terminé ese año por fin. Le van a decir: no, porque ahora salió un nuevo curso. Estudie, hermano. Prepárese, fórmese. Pero entienda: usted no entra al cielo porque, a ver, entren los del postdoctorado, entren aquí que van a estar más cerquita al lado de Dios Padre. Entren aquí. No, eso no va a ser así. Quizás algún muchacho aquí está diciendo amén a esas palabras, diciéndole a la mamá. Pero mire, mi querido hermano, y eso es algo que tenemos que poner en práctica. Uno, tú no le digas a tus hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Dile: lee la Biblia, vuélvete cristiano y serás alguien en la vida. Y podrás estudiar y hacer todo lo demás, pero primero conoce a Dios. Eso es lo fundamental. Amén. Tú puedes estar quizás preocupado por tu profesión, porque te vaya bien y tengas éxito económicamente, y quiero tener mi casa. Hermano, está bien que lo hagas, pero si te olvidas de la misión de Dios, que estás en este mundo, que Dios no te llevó al cielo de una vez, que sigues con vida para que seas testigo y hables a todos los que necesitan escuchar de Él, pues estás perdiendo el tiempo. Los demás necesitan escuchar del poder de Dios de todas las maneras. No vamos a hablar aquí de las técnicas o métodos que tú puedes usar para hablar, pero tienes que hablar. El simple hecho de decirle a alguien: camine, acompáñeme a la iglesia, lo invito, ya estás haciendo una buena tarea. Pero puedes ir un poco más allá. Pero a veces estamos enredados en nuestros asuntos. La gente nos habla de sus necesidades, de sus problemas, y a nosotros no se nos pasa por la cabeza decirle: Cristo es la solución. Eso es terrible, lamentable que uno de cristiano, que nosotros teniendo la respuesta, teniendo la verdad, conociéndola, cuando alguien con una necesidad se acerca, solamente le coloquemos la mano en la espalda y: ánimo. Hay unos por allá que: ve a terapia, eso te ayuda. Hay unas cosas que no sé si ha considerado lo de yoga, eso ayuda mucho a tener paz y calma. Cuando nosotros tenemos la respuesta, hermano. Y no tienes que ser un sabio, ni un erudito, ni una persona súper preparada para decir: tus problemas se arreglan cuando entregas tu vida a Cristo Jesús. Ríndela. Ay, ¿cómo lo hago? Pues solamente cree en tu corazón que Jesús resucitó entre los muertos, que es Dios, y confiesa con tu boca que Él es el Señor, y ya. No tienes que saber más. Pero no. A veces estamos llenos de miedo. ¿Y yo cómo hago para decirle? Y si me hace una pregunta de la Biblia, y que si la Biblia es la verdad, ¿yo qué le digo? Pues usted no le diga nada. Usted dígale: tranquilo, después te respondo eso. Pero primero, lo más importante: entrega tu vida a Cristo. Y después usted, si no sabe la respuesta, va y busca o pregunta y ya. Pero nosotros, mi querido hermano, a veces estamos perdidos de la misión de Dios, enredados en una cantidad de cosas.
que nada tienen que ver. Inclusive a veces convertimos la iglesia como si fuera la misión de Dios, la iglesia en sí misma consintiéndose y no saliendo a buscar a los demás. Nos profesionalizamos en el ministerio, nos convertimos en a músicos profesionales, pastores profesionales, gente de producción profesional, gente de staff profesional. Que usted, ¿cuál es su ministerio en la iglesia? Yo sirvo y gana almas. No, es que mi ministerio es servir en la iglesia. Pero, a ver, todos estamos llamados a participar en la misión de Dios. Todos estamos llamados. El simple hecho de ser un hijo de Dios me hace participar en su misión. Recuerda, el Señor Jesús, 12 años, se pierde. ¿Sí tenía 12 años? Sí, 12 años, se pierde. Y lo van a buscar los padres 3 días después. Eso es raro de esa historia, ¿no? 3 días después lo van a buscar. Y lo encuentran ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? En los negocios de mi Padre debo estar. Y no piense en negocio en asunto de plata, ¿no? En las cosas espirituales, en la misión. Él está pensando en la misión. Voy a buscar acá la misión, voy a hacer la misión. Esa debe ser nuestra tarea, hermano. Trabaja, estudia, prepárate, fórmate. También puedes ir de vacaciones. Sí, esas cosas Dios quiere que las disfrutemos también, pero no pierdas de perspectiva que aún en esos momentos la misión de Dios sigue vigente. Amén. Y si tú nos visitas por primera vez, quiero que sepas que lo único que Dios quiere hacer contigo es salvarte. Lo único que Dios quiere hacer con tu vida es librarte de la condenación, librarte de la esclavitud al pecado y llevarte a que vivas plenamente. ¿Cómo haces eso? Rinde tu vida a Cristo Jesús. Esa es la misión de Dios. Por eso Dios se encarnó, por eso Jesús se hizo hombre, por eso fue a la cruz del Calvario. Porque la idea es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres se rindan a sus pies. Ese es el plan de Dios. Y tú hoy tienes esa oportunidad. Rinde tu corazón a Él. Solamente tienes que decir con toda la sinceridad: Señor, entrego mi corazón a ti, rindo mi vida a ti, perdóname, quiero vivir para hacer tu voluntad. Mira que la oración de fe a veces la hemos convertido como una fórmula, pero no. Hay 2 ejemplos en la Biblia de la oración de fe que no son una oración de fe convencional. Rahab la ramera. ¿Cuál fue la oración de Rahab? Cuando le dijo a los espías: hemos oído del Dios de Israel que hace grandes cosas y todos tienen miedo y yo me voy a ir con ustedes. Esa es su oración de fe. Por eso fue declarada justa. ¿Cuál es la oración de fe del ladrón en la cruz del Calvario? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es la oración de fe. Y yo le dije: hoy estarás conmigo allá en el paraíso. Así que el punto es la sinceridad de tu corazón. Ese es el punto. Mi hermano, no pierdas de vista la misión de Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos podido entender que tú tienes una misión en este mundo, y es salvar a los hombres. Más que cualquier otra cosa, es eso. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por eso nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a humillarse. Por eso. No hay nada más importante para ti, Señor, que aquello por lo que tú diste y enviaste a tu Hijo, y es salvar a la humanidad. Gracias por ese amor que has manifestado a nosotros. Pero que entendamos, Señor, esa misión. Que comprendamos, Padre Celestial, esta labor en la cual nosotros también estamos involucrados, y para lo cual tenemos al Espíritu Santo, poder de lo alto para testificar, para hablar. Señor, por favor, ayúdanos, que podamos identificar esas oportunidades, que podamos hablar a aquellos que están en necesidad y que necesitan oír de ti. Que el ruido ensordecedor de este mundo, con sus ocupaciones, sus distracciones, con todos sus objetivos, metas y logros, no acalle
no silencie la misión que debemos cumplir, Señor, por favor. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén.